Hay dos cosas, ¿verdad?, que no podemos, ¿verdad?, aislar la una de la otra: la humildad y el carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, queremos hablar sobre esto en esta mañana, si Dios, ¿verdad?, nos concede. Entonces, tomando aquí este mensaje, humillaos a vosotros mismos, él lo predicó en el 63, dice él aquí, y Dios únicamente puede operar por medio o a medida que le permitamos que opere. O sea, Él no puede hacer nada en nosotros mientras nosotros no le permitamos que lo haga. Por eso Él dice aquí, Dios únicamente puede operar a medida que le permitamos que opere. Y hay tantas cosas maravillosas que estuvo diciendo, era hablando él aquí de una prédica que hizo el hermano Neville. Y él dice, ustedes saben, la gente quiere poder. ¿Verdad? Todo en el mensaje hablan de eso. Y realmente, dice, ellos no saben lo que es poder. ¿Ven? Dice. Ellos no saben, realmente no saben lo que le acompaña al poder. Alabado sea el nombre del Señor. En ese mensaje de a este monte, hermano, en la página 15, el profeta habla de un testimonio. Cuando él, ¿verdad?, Dios le estaba a él abriendo y entrando en el tercer jalón, después que él trajo esas ardillas a existencia por la palabra, y el Señor le habló a él, verá que Satanás tenía una trampa para él, que tuviera cuidado. Entonces, un día, verá, en el culto, estando el culto, llegó una pareja de jóvenes y comenzaron a actuar indecentemente en la iglesia, en la propia iglesia. De tal manera que ellos estaban atrayendo la atención de toda la iglesia. Y la iglesia ya no estaba prestando atención a la prédica. Los diáconos fueron y le hicieron saber que ellos no podían hacer eso que estaban haciendo en la iglesia. Que si querían hacer eso, que fueran a otro lugar. Porque ellos querían hacer el amor en la propia iglesia. Y el profeta dice que no sabía qué hacer, pero en ese momento vino una voz dentro de él que le dijo, yo los entrego en tus manos. Lo que tú digas, eso sucederá. Estamos hablando de ese poder y ese tercer jalón. Entonces, él comenzó, verá, a pensar y decir, Señor, ¿qué puedo decir? Y la voz le dijo, si tú decretas ceguera, quedarán ciegos. Si tú decretas muerte, los sacarán muertos de aquí. Dios, Señor, ¿qué hago? Y una voz, esa misma voz dentro de él, vino y dijo, yo los perdono. Dice el profeta, eso es exactamente lo que él quería que yo dijera. Yo los perdono. Mire, teniendo ese poder en sus manos. Por eso él dice aquí, la gente quiere poder y realmente ellos no saben lo que es poder.
¿Ven? Ellos realmente no saben lo que le acompaña. El camino para arriba es para abajo siempre. Si usted quiere poder, vea qué tan humilde usted puede hacerse. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Vea, hijo él, cuán humilde usted puede hacerse. Simplemente apártese de todos sus pensamientos mundanos y humíllese usted mismo ante Dios. Y entonces usted tiene más poder que el hombre que corre por todo el edificio y hace una gran bulla. ¿Ve? Porque dice, usted ha podido conquistarse a sí mismo. Ha podido conquistarse a sí mismo. Por eso decía, ¿verdad? Lo que el profeta dijo, el enemigo más grande que yo tengo se llama William Branham. Porque ese es el que siempre se interpone. Dice, pero cuando yo me hago a un lado, entonces él entra en la escena y él puede hacer lo que él quiera. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted haga eso, dice, ha podido conquistarse a sí mismo. Y el mensaje de victoria, él dice, la victoria más grande que un hombre pueda tener en su vida es cuando él pueda vencerse a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo, muéstreme una iglesia humilde, bien humilde, no arrogante, una iglesia simplemente, una iglesia dulce y humilde, y yo le mostraré una iglesia que tiene el favor y el poder de Dios en ella. Eso es lo que se necesita. Humildad. Amén, hermanos. Y yo siempre digo esto, y aclaro esto. Humildad no es andar con la cabeza gacha. Humildad no es andar todo sucio o harapiento o descalzo. Humildad, hermano, es humillarse a sí mismo ante la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A veces dice, como decía mi padre, que él salía al campo con una carreta y cada vez que pasaba por encima de algo en la calle, se sacudía toda. Él seguía adelante, ¿verdad? Porque la carreta iba vacía. Pero al regresar, él se topaba con las mismas cosas y no hacía ningún ruido. Porque esa carreta estaba cargada con buenas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y así es, dice, que yo creo que eso es más o menos, es correcto. Bendito el Señor. Dice, que nosotros nos llenemos con las cosas buenas de Dios, para que el fruto del Espíritu sea dado a conocer a través de nosotros. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y él se refirió bastante allí en 1 Corintios 13, cómo es que si entregase mi cuerpo para ser quemado y tuviere todas estas cosas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ven? Nosotros queremos hacer eso. Sobre todas las cosas son nuestras almas individuales a las que nosotros somos responsables delante de Dios. ¿Ven? Es usted.
yendo al cielo. No es si yo voy o si Él va. Es usted yendo. Vean, es usted primero. Usted tiene que ver, hermano, esto bien y hacerse dulce delante de Dios. Gloria al Señor. Entonces, él dice, yo siempre me he dado cuenta que un hombre que se humilla a sí mismo es el hombre que Dios exalta. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, él dice aquí, por ejemplo, una persona orgullosa que sabe todo y que uno no le puede decir nada y es arrogante. Dice, y bueno, esa es la persona que nunca llegará a nada. Esa persona nunca llega a nada. Empero, hermano, a lo contrario, usted mira a esa persona que se humilla a sí mismo y camina dulcemente con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí en Isaías 66, versículo 2, dice el profeta, dice la Biblia aquí, mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. De esa humildad es la que estamos hablando. Y que tiembla a mi palabra. En el versículo 5 dice, oí palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Dijeron ellos. Pero Él se mostrará, bendito el nombre del Señor, para alegría vuestra. Y ellos serán confundidos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Él sigue diciendo en este mensaje humildad o humillados a vosotros mismos. Póngase a pensar. Piensa, hermano, si los dones son tan grandes a lo que nosotros llamamos poder. Y Pablo verá en 1 Corintios 13, él dijo, si tuviese toda la fe, hablando de poder, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Piensen en eso. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Aunque decimos, bueno, aunque yo entiendo, desearía conocer la Biblia. Pablo dijo, si entendiese todos los misterios de Dios, ¿ven? Y aunque yo pudiera entenderlo y no tengo ese amor, nada soy. No he llegado a ningún lugar todavía. Ven, dice él, lo principal es amar a Dios. Lo principal es amar a Dios. Aquí en Marcos le hicieron una pregunta a Jesús. 12:28. Marcos 12:28.
Acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Verdad? Eso le preguntó el escriba. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Ahora examínese cada uno a sí mismo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, el mensaje de Dios ocultándose en la simplicidad de los sellos. El profeta dice, entonces, el fruto del Espíritu. Jesús dijo: por su fruto, no por las lenguas, no por las emociones, no por toda la fe que usted pueda tener. Por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Podemos decir, ¿verdad?, ¿qué frutos? El mensaje de un guía, él dice: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Así son conocidos los hijos de Dios. Entonces, es Dios, hermano, desenvolviéndose a sí mismo en humildad y dulzura. Y cada día es igual. Hay algo en cuanto a un hombre que se mantiene en la palabra. Cada vez que él ve la palabra, él acentúa con un amén, sin importarle lo que digan los demás. Él la cree. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, él dice aquí en este mismo mensaje: no son las cosas grandes las cuales pensamos, sino que son las cosas sencillas en donde Dios es tan real. ¿Verdad? Él se manifiesta en la simplicidad. Entonces le place a Dios revelarse y luego ocultarse. Revelarse y luego ocultarse. Ocultarse y luego revelarse. En las cosas sencillas y pequeñas. Y estas cosas les pasan por encima de la cabeza al hombre. ¿Verdad? Porque usted dice, si usted diría, ¿por qué haría eso un Dios justo? Y él dice, es porque el hombre fue hecho en el principio para no tratar de obrar por sí mismo. En el principio, hermanos, el hombre no tenía que ingeniárselas. Dice el profeta, Dios se las arreglaba todas. Pero después de la caída, eso cambió. Y ahora el hombre tenía que ingeniárselas y arreglárselas. Bendito el nombre del Señor. Pero originalmente él fue hecho para depender de Dios.
El hombre fue hecho para confiar completamente en Dios. Y por eso es que somos figurados como corderos o ovejas. Una oveja no puede guiarse a sí misma. Tiene que tener quien le guíe o quien la guíe. Amén, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, nos debe estar guiando a nosotros. De esa manera Dios nos hizo. Alabado sea el nombre del Señor. En este mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad, aquí está algo para consolarnos. Aquí está algo que anima. De la debilidad y la humildad es de donde Dios escoge el pueblo para edificar su reino. Amén, hermanos. Repito, de la debilidad y la humildad es donde Dios escoge el pueblo para edificar su reino. Si llegamos al cielo y logramos pararnos en la presencia de Dios junto con su iglesia, estaremos parados entre gente que ha sido débil y rechazada. Gente que han sido echadas fuera por el mundo, gente que no sabe nada del mundo. La línea de Dios, hermano, era débil y humilde. Y así es como Dios los usa. Para Dios, hermano, es una oportunidad que una persona sea débil y humilde. Gloria al nombre del Señor. Entonces es cuando obtenemos algo, por supuesto. Esto anima porque todo el reino de Dios es formado por esa clase de gente. Cuando usted llega a eso, entonces está en su reino. Mire, hermano, es la simplicidad del evangelio que estorba tanto a la gente. Tratan de hacerlo algo muy intelectual cuando es algo sencillo. Pero Dios escoge la herramienta humilde y débil y sencilla para lograr su obra, su objetivo. Él solamente necesita una herramienta en las manos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. En la palabra habla de la simiente original, dice, la Biblia tiene que estar dentro de usted. La palabra es una simiente. Y mientras, dice él, permanezca aquí, no hará nada. Pero cuando entra aquí, amén, hermanos, en el corazón, entonces la palabra comienza a manifestar las obras, viene poderes, viene humildad, todo, hermanos, su saber desaparece y usted llega a ser nada. Y Cristo es vivificado. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora dice él aquí, verá, en desesperaciones. Hay dos mensajes, hay desesperación y hay desesperaciones.
nuestro querido Señor Jesucristo mismo, allá en el campo de la batalla más grande del mundo, el Getsemaní. Él clamó en desesperación. ¿Debería él tomar los pecados del mundo o debiera quedarse con sus queridos discípulos como él deseaba? Pero note su humildad. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Mientras se humillaba, él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vea, la palabra primero en su vida, pase lo que pase. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Vea la palabra prometida del Dios del cielo. Noten, hermano, que luego caminó un poco más. Y si él caminó un poco más, ¿cuánto más deberíamos nosotros caminar un poco más? Si usted nota la escritura en Lucas 22:44, hermano, dice, si Jesús tuvo que orar intensamente, ¿cuánto más tenemos que orar intensamente nosotros? Si Cristo, el Dios del cielo, hecho carne, tuvo que orar intensamente, entonces, ¿cuánto más debiéramos orar intensamente nosotros, siendo pecadores, salvos por su gracia? Amén, hermanos. Él dice aquí en el poder de Dios para transformar, y si parece ser hoy tan difícil para que la gente se humille ante la palabra de Dios, siempre tenemos algún pero o algún pretexto. Es difícil para que la gente se humille ante la palabra de Dios. No quieren hacerlo. Se humillan ante el credo de alguna iglesia. Seguro dice, pero no ante la palabra de Dios. Así pasa con mucha gente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito el Señor. Ahora, en la edad de Esmirna, estamos hablando de humildad, pero también tenemos que hablar de ese carácter. En la edad de Esmirna, página 117, si no sufrimos con Él, no podemos reinar con Él. Usted tiene, hermano, que sufrir para reinar. Y aquí está algo, hermano, que queremos hablar un poco. La razón de esto es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. El carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar. Porque el poder, aparte del carácter, es satánico. Pero poder con carácter es digno de reinar. Amén, hermanos. Entonces, siendo que Él quiere, hermano, que aún nosotros compartamos de su trono,
Él dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Él quiere compartir su trono. Pero Él quiere que lo hagamos de la misma manera en que Él venció. No habrá uno que no haya sido vencedor sentado en el trono. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Ahora Él dice, el sufrimiento temporal por el cual estamos pasando. Pero sabemos, todos estamos conscientes que las cosas están muy difíciles, muy complicadas, en todo sentido. Ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Como el profeta habló de esos mensajes, ¿verdad? Sobre la caída del mundo en pedazos. Todo. Allí él habla de todo, cada reino en el mundo, cada sistema hecho por el hombre ha caído en pedazos. Y todo eso, hermano, trae sufrimiento temporal por el cual estamos pasando. Pero eso no es digno de ser comparado con la gloria excelsa que será revelada en nosotros cuando Él venga. Cuán grandes tesoros, hermanos, están almacenados, dijo Él, para aquellos que están dispuestos a entrar en su reino por medio de tribulaciones. Pero dijo en 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido. Amén, hermanos. No os sorprendáis, o sea, no debemos sorprendernos por todas estas cosas. Están escritas. Sabemos que tenía que ser de esa manera. Usted sabe cuando el hermano Branham habló de cómo el águila hace su nido antes de poner sus huevos, antes que sus polluelos nazcan. Ella teje esos nidos, ¿verdad?, de puras puyas, con espinas. Y luego, ¿verdad?, pone allí, ¿verdad?, un colchón de una oveja, de un cordero. Y ya cuando esos aguiluchos están listos para dejar el nido, ella jala ese colchón y ellos quedan solamente sentados en esas puyas. Ya ellos no se sienten bien, no se sienten cómodos, porque es tiempo de dejar el nido, es tiempo de salir de aquí. Esa es la etapa, el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo más difícil de todas las edades. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Cuando Daniel, hermano, habló de este tiempo, él dijo, bendito el nombre del Señor. En Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y sabemos que Miguel es Cristo, y Miguel tiene que ver con la voz de arcángel. Tiene que ver con la etapa del rapto en que nosotros estamos viviendo. Gloria al nombre del Señor. Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro.
Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dijo Pedro, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido. No debe sorprendernos porque eso está escrito. Él dijo, es extraño, hermano, que Dios desea que desarrollemos un carácter como Cristo. Un carácter como Cristo. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Vean la atención esta cita aquí. Tú conoces todas las cosas. Él era el hombre más bondadoso, Cristo. Un hombre humilde. Sin embargo, era un hombre de poder. Cuando él habló, era muy humilde y apacible. Pero cuando era tiempo de trazar las líneas entre la verdad y el error, Jesús era muy severo. Y estoy leyendo esto y estoy hablando de esto porque ese es el tipo de carácter que Él quiere de nosotros. Amén, hermanos. Cuando era tiempo de trazar las líneas entre la verdad y el error, Jesús era muy severo. Tomó unas cuerdas y las trenzó y tumbó las mesas de los cambistas y donde cambiaban el dinero y los corrió del templo. A los fariseos, aquella gente religiosa, dijo, hipócritas, serpientes. Él era un hombre que podía hablar cuando era tiempo de hablar y era un hombre lleno de amor y amaba a su Padre a tal grado que se mantenía en armonía con su Padre. Y cualquier cosa que interfería con esa armonía, allí es donde Jesús trazaba las líneas. Ese es el carácter que nosotros debemos tener en este día. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Así que él dijo, Dios desea que desarrollemos un carácter como de Cristo, que solamente viene a través del sufrimiento. Alabado sea el Señor. Todos tenemos pruebas, de una o de otra manera. Todos somos probados, corregidos como hijos. No hay ni uno que no pase por eso. La iglesia, dijo él, que no está sufriendo y no está siendo probada, no tiene a Dios. Así de sencillo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Voy a tomar aquí, hermanos, estas edades de la iglesia, las edades de Mirna. Y voy a tomar aquí la página 200. Bendito el nombre del Señor. 29. Párrafo 48. La voluntad de Dios para nosotros es la perfección. Amén, hermanos. Y esa perfección es paciencia, esperando en Dios. Cada una de esas virtudes operando en nosotros. Este es el proceso del desarrollo de carácter. ¿Entiende? De esa manera es que nosotros vamos a desarrollar ese carácter.
con cada una de esas virtudes operando en nosotros. Él dice, cuán altamente Dios le encomienda a estos santos de la edad del oscurantismo paciencia como ovejas guiados al matadero, fielmente sirviendo a Dios con amor. Eso es todo lo que ellos deseaban en esta vida. Servir al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y aquí mismo en la página 371 de estas edades, la edad de la Odisea, hablando del oro. Gloria al Señor. Vamos a leer esto, pero aquí encontramos en la página 78 de que él anda en medio de los 7 candeleros de oro. La verdadera iglesia de Jesucristo, la novia, es comparada con el oro puro. En la estatura de un varón perfecto, el profeta habla cómo construir la casa de Dios. Y cuando él comienza a hablar de esas cosas, él comienza, ¿verdad? Y dice, los indios del pasado, cuando ellos procesaban el oro, lo tomaban de la tierra. Y ellos comenzaban a golpearlo y a golpearlo para quitar la escoria, el hierro, el barro, todo otro tipo de metal, hasta que ese oro quedaba puro. No había otra cosa más que solo oro puro. Y ese profeta, ¿y cómo sabía él cuando ese oro estaba puro? Cuando él podía reflejarse su imagen en ese oro. La novia es comparada con el oro puro. Su justicia es la justicia de él. Sus atributos son los mismos atributos gloriosos de él. Su santidad se encuentra en él. Ella está sujeta a reflejar lo que él es. Ella está, hermano, sujeta a manifestar lo que él tiene. En ella no hay culpa. Ella es gloriosa por dentro y por fuera, desde el principio. El candelero no es solamente de oro, sino que es de oro martillado. Oro martillado, hecho a mano, de oro martillado, de acuerdo con los planes que fueron dados por el Espíritu Santo. Ahora él dice, aparte de su Señor y Maestro, Jesucristo, él pregunta, ¿ha habido jamás una gente tan martillada y purificada como la novia de Jesucristo? En verdad, ella está experimentando todos los sufrimientos que Cristo experimentó. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y aquí en la página 371, párrafo 133, el oro de Dios es carácter. Es carácter semejante al de Cristo, el cual es producido en el horno ardiente de aflicción. Este es el oro propio. Él dice, ¿qué clase de oro tienen las iglesias hoy en día?
tienen oro mundano que perece. Él está hablando aquí, la Odisea está rica y satisfecha. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dice, vale más que venga antes de que sea demasiado tarde, dice el Señor. Y de mí compre oro refinado en juego, y entonces será verdaderamente rico. Escuchen, llegamos al mundo desnudos físicamente, pero no saldremos del mundo desnudos. ¿Verdad? Él nos ha traído una vestidura de 7 colores. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, no saldremos del mundo desnudo espiritualmente. No, Señor. Nos vamos a llevar algo, y lo que es ese algo, eso es todo lo que podemos llevar. Y eso es la palabra. ¿Por qué Jesús resucitó y se levantó de los muertos? Dice el profeta, porque Él era la palabra. Porque solo la palabra puede resucitar de nuevo. Amén, hermanos. Y el profeta dice el mensaje de fe perfecta, a medida que esta novia reciba la palabra, ella llega a ser la palabra. Y eso es todo lo que nos vamos a llevar. Nada más. Todo, dijo él, pasará, menos mi palabra. Eso es todo lo que podemos llevar, ni más ni menos. Entonces nos conviene tomar mucho cuidado de llevarnos algo que nos haga justo ante Dios. ¿Qué nos llevaremos, hermanos? Nos llevaremos ese carácter. Ahora, ¿qué clase de carácter se va a llevar usted? ¿Será, hermano, como el de aquel cuyo carácter fue formado por medio del sufrimiento en el horno ardiente de aflicción? Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Este mensaje en nombre blasfemos, página 19. Ahora, yo evité decir esto hace unos cuantos días, dice él, pensando que la iglesia sería lo suficiente espiritual para captarlos. Amén, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Quiero, dice él, que esto salga entre los hermanos. Dice, no, pero uno pudiera hablar en lengua, uno pudiera gritar, uno pudiera danzar, uno pudiera echar fuera demonios, hacer cualquier cosa que quisiera y aún no tener el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y de eso es lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 13. Él dice, ¿no regresaron esos discípulos regocijándose y gritando porque los demonios se sujetaban a ellos? Y ahí mismo entre ellos estaba Judas. Ahora, ¿qué nos dijo Jesús también? Que en aquel día, cuando Él venga, que muchos vendrán a mí, dijo,
Dirán, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Y en tu nombre hemos hecho obras poderosas. Y yo les diré, apartados de mí, obradores de iniquidad, yo no os conocí. Esas cosas no son indicaciones del Espíritu Santo. Ahora repito, él dijo, por sus frutos. Por sus frutos. Usted puede ver la primera página de un guía. Por sus frutos. ¿Qué fruto? Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, y el Espíritu Santo viene y los sella. De esa manera. Amén, hermanos. Ahora usted dice, hermano Branham, ¿no deberíamos nosotros hablar en lengua? Digo, absolutamente, esos son dones de Dios. Pero esos dones de Dios, sin estas virtudes en ellos, ¿verdad? O sea, sin ese carácter, crea una piedra de tropiezo para el incrédulo. Y no es aceptado por Dios. Cualquier cosa que la persona pueda tener, pero si no tiene esas virtudes, y el Espíritu Santo verá sellando esas virtudes, alabado sea el nombre del Señor. Sin eso no es aceptado por Dios. Él dice, esto tiene que ser primero. Y luego él aquí mismo lo cita. Y cuando usted tiene fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, él lo va moldeando, él lo va martillando, él lo va golpeando para formar ese carácter. Piedad, afecto fraternal. Luego el Espíritu Santo desciende y lo sella a usted como una unidad. Esa es la verdadera unidad. Esa es la que Dios va a probar, esa verdadera unidad. Así como Él sella las edades de la iglesia como una unidad, como lo vemos allí en la pirámide. Bendito el nombre del Señor. De esa misma manera que Él forma a su novia, y de esa manera es que Él forma cada individuo del mismo material. Así como Eva fue formada de Adán de una costilla del costado, ¿verdad? De la misma naturaleza, del mismo material. Pero aquí están las cosas, dice que usted tiene que tener primero. En la página 60 y 61 de la estatura, dice el profeta en el párrafo 416 y 417. Son 7 requisitos para alcanzar la estatura de Dios. Son 7 edades de la iglesia por las cuales Dios ha traído a la iglesia a esta posición. Él ha tenido 7 mensajeros para lograr eso. 7 es el número de Dios, que significa una obra concluida. 3 es perfección. Entonces, matemáticamente, espiritualmente, por la palabra, por el testigo del Espíritu Santo, todo junto lo ha complementado. Él dijo, estudie eso. Añadámosla entonces a nuestra fe estas cosas.
para que podamos llegar a la estatura plena de Cristo, siendo unidos por ese amor piadoso, temor de Dios, esa reverencia en nuestros corazones del uno para con el otro, ese respeto profundo del uno hacia el otro, afecto fraternal entre hermanos y hermanas, nunca con vulgaridad, nada sino solamente la pureza del Espíritu Santo. Él dijo, vivan solidariamente, pero no como lo dicen, sino como es. Vivan solidariamente, sea un cristiano. Camine con fe. Permita que la virtud de Dios fluya a través de usted. Cuando es cuestión entre el bien y el mal, que domine el conocimiento de Dios. ¿Verdad? Si no hay ese conocimiento de Dios, esa ciencia, usted puede creer cualquier cosa. Pero si hay ese conocimiento de Dios, usted podrá hacer una separación entre lo correcto y lo que no es correcto, como Jesús lo hizo en su momento. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Cuando el diablo dice le presente algo que no es exactamente escritural, aléjese de eso. Él dice, pueden imaginarse que aquellos apóstoles nunca se portaron como nosotros. Recorrían, probablemente eran hombres de pocas palabras. Amén, hermanos, hasta que llegaban al púlpito. Ellos entraban y hacían lo que tenían que hacer y luego se marchaban. Ellos tenían poder. Ellos tenían virtud. Vea, ellos no tenían discusiones con los hombres. Sabían dónde estaban parados. Así de sencillo. Ellos sabían a quién le habían creído. Ellos continuaban caminando en el Espíritu, haciendo solamente lo que el Espíritu los guiaba a hacer. Precisamente como dije la otra noche, una pequeña seña era todo lo que Dios tenía que hacer. Ellos eran espirituales. Ellos entendían cada movimiento de Dios. Entonces, cuando Dios les hacía alguna seña, nada lo iba a detener. Ellos no cuestionaron ni estudiaron. O sea, no se pusieron a discutir, a revisar, ¿verdad? Cuando era asunto que Dios les había hablado. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Ellos, hermanos, de todas maneras siguieron adelante. Y lo hicieron. Con tan solo una pequeña seña de parte de Dios era suficiente. ¿Por qué dice? ¿Cómo pudieron ellos saber, hermano, que fue una seña de Dios? Porque ellos tenían todas estas virtudes. Todos estos requisitos. Y la primera pequeña señal de Dios cuadraba con cada porción de eso.
con toda su palabra. Ellos sabían que era la palabra de Dios. Cada porción, bendito el Señor. Amén, hermanos. Y con su palabra ellos sabían que era la palabra de Dios. Y con eso era suficiente. Ellos no tenían que preocuparse. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vean, el profeta aquí habla, ¿verdad?, de los ángeles caídos. Y él comienza a hablar aquí de Satanás. Satanás originalmente era un arcángel de Dios. Él una vez habitó en el cielo. Pudiéramos decir en la iglesia. No cerca, adentro. No los escogí, dijo, a ustedes los dos, y uno de ustedes el diablo. Así fue en el cielo también. Alabado sea el nombre del Señor. Él una vez fue la persona más grande en los cielos después de Dios. Él era la mano derecha de Dios en compañerismo. Mire, pero aquí está el problema. Él se jactó en su corazón. Estamos hablando de humildad también. Él se jactó en su corazón. Y no es esta la condición en que la gente está hoy en día. Deje que Dios bendiga a un hombre y ponga un poquito de confianza en él. Y él se cree un sabelotodo. Y empieza una organización, hace un grupo, hace una división. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hace algo que es diferente a la voluntad de Dios. Dice la Escritura, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dios batalla mucho, hermanos, tratando de tomar a alguien con quien Él pueda tratar. Yo lo he visto a lo largo de todos estos años. Ha sido difíciles. Dios batalla mucho tratando de tomar a alguien con quien Él pueda tratar, que se quede humilde. Que se quede humilde, manso, y permanezca en su lugar. Permanezca en su lugar hasta que Dios lo llame a hacer algo. Muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, lo que dijo el profeta: si Dios tiene algo para usted, quédese quieto, Dios se lo va a dar. ¿Creen ustedes esto? Dice, un hombre que Dios pueda bendecir y que todavía él pueda permanecer un hombre, no ser un ángel. Gloria al Señor, o un Dios. Tan pronto como el hombre es bendecido y tiene algo que se le ha dado, él quiere llegar a ser un Dios.
Él quiere llegar a ser un ángel. Él quiere llegar a ser una gran persona. Vea, dice, lo que yo hago. ¿Ve? Lo mío. Todas esas cosas. Esa es una actitud errónea. Dios está buscando a alguien a quien Él pueda bendecir y vertir las bendiciones, y que mientras Dios más lo bendiga, el hombre se haga más pequeño. Y usted dice, nunca recibirá más de Dios hasta que usted llegue a ser nada. ¿Cuánto necesitamos estas cosas? Dice, usted tiene que empequeñecerse. El que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Usted tiene que empequeñecerse antes que pueda ser grande. Y tomar en cuenta esto, usted nunca será grande por sí mismo. ¿Entiende? O sea, si algo llega a ser en su vida es por la gracia del Señor. Amén, hermanos. Y algo más dice, usted será tan grande como Dios lo sea en usted. ¿Entendió eso? Usted será tan grande como Dios lo sea en usted. O sea, usted no estará más alto de lo que Dios está haciendo en usted. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este mensaje, influencia de un hombre sobre otro, del 62, siempre fíjense, un hombre grande se humilla. El camino hacia arriba es para abajo siempre. Hágase pequeño y Dios lo va a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Así que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oh, hermanos, dijo él, me gusta eso. Hágase pequeño siempre. Sea pequeño. No sea el grande. Sea el pequeño. ¿Ven? Dios es el único entre nosotros que es grande de todas maneras. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Dios es el único grande entre nosotros. Mire lo que dice esta escritura en el Salmo 113. Bendito el nombre del Señor.
Voy a leer del 5 para que miremos cómo Dios, hermano, cómo Dios se humilla. Dice aquí el 5, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Pero ahora mire cómo él habla aquí del que se humilla, del pobre. Él levantará del polvo al pobre. ¿Verdad? O sea, al que se humilla, al que se hace, verá, así mismo verás, darse cuenta que él es polvo. Al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él, mire dónde él lo tiene sentado, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero eso va más allá. Esta escritura es real. Amén, hermanos. Hágase pequeño siempre, sea pequeño, no sea el grande, sea el pequeño. Dios es el único entre nosotros que es grande de todas maneras. Ahora, uno no quiere decir que es una iglesia santa o es el pueblo santo. No, no es eso lo que tratamos de decir. Es un Dios santo. Eso es correcto. Una iglesia impía, un pueblo impío, eso es correcto. No hay tal cosa como una iglesia santa. Es un Dios santo en la iglesia. Eso es lo que hace la diferencia en la iglesia. La presencia de Dios. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el profeta dice aquí, sigue diciendo, bendito el nombre del Señor. Entonces, es un Dios santo en la iglesia, no es un pueblo santo, es el Espíritu Santo en el pueblo. Entonces, uno no está hablando del pueblo, ustedes están hablando del Espíritu Santo que está en el pueblo. Sí, Señor. Eso es exactamente la palabra correcta, eso dio en el blanco. Sí, Señor. A él le gustó eso, yo sé eso. Gloria al Señor. Hágase pequeño. Hablando, ¿verdad?, de esos querubines, ¿verdad? Dice, él cubría su rostro con 2 alas. Eso hablaba de reverencia. Porque ese ángel o ese querubín sabía que estaba en la presencia de Dios. Él cubría su rostro con 2 alas. Eso habla de reverencia. Él se humilló al cubrir sus pies. ¿Verdad? Con 2 cubrían sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en tercer lugar, con 2 volaba. Él se puso en acción con 2 alas. ¿Ve? Él era reverente delante de Dios. Él era humilde delante de Dios. No solo eso, él simplemente no se sentó allí, sino que él se puso en acción. Hablar de una iglesia. Él se puso en acción. Cualquier cosa que él tenía, ¿verdad?, él estaba listo para ir con eso.
Sí, Señor. Lo único que podía decir era: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero él se puso en acción con eso. Él entró en acción. Eso es lo que la iglesia necesita en esta mañana. Es primero ser reverente. Lo siguiente es ser humilde. Y luego dice: entre en acción. Él le mostró a ese profeta. Cuando él le mostró al profeta cómo él representó a sus siervos, cómo iba a ser él. ¿Qué hizo este hombre o este ángel? Este profeta vio su voz estremecer las columnas del templo cuando ellos gritaron: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Eso estremeció el edificio. ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Vea, un profeta vindicado. Un hombre que nació siendo un profeta. El profeta mayor de la Biblia. Él escribió, hermano, una Biblia completa. Y él dijo: ay de mí, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Ay de mí. Mire ese profeta humillarse. Un profeta, el hombre al que la palabra de Dios vino, pero cuando él vio una visión en acción, él dijo: ay de mí. Bendito el nombre del Señor. Estoy parado tan cerca, al grado que veo la presencia del Señor. Bendito el Señor. Y recuerden, hermano, a este profeta llamado desde su nacimiento. Vindicado, predestinado para ese oficio, y estaba buscando la verdad. Él había estado con un rey y él vio la obra de Dios ser manifestada. Bendito el Señor, verá, con ese rey. Pero cuando él vio una visión abierta, vino. En vez de exaltarlo, él dijo: ay de mí. Soy completamente muerto. Ahora sí la voy a pagar. Porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Dice el profeta, y nosotros podemos ver la gloria de Dios. Andemos por allí y decimos: un montón de santos rodadores son estos. Ahora recuerden, les dije que cuando vinieran aquí a decir algo, les ayudaría a la gente. Sí, debemos reverenciar eso. Debemos darle todito el respeto que podamos cuando vemos una visión manifestada de Dios. Hablar y sepamos que es la verdad. Sepamos que Dios nos está hablando. Isaías dijo: ay de mí. Estoy en un edificio aquí en esta noche. Bendito el Señor.
y yo veo la gloria de Dios. Veo a un ángel hablar y veo algo moverse. Yo miro allá arriba y veo a Dios manifestado aquí mismo. Ay de mí, porque yo soy un hombre de labios inmundos y habito entre un pueblo inmundo. Observe, hermanos, qué sucedió o qué hizo él. Él le mostró a Isaías el profeta que el hombre debe ser honorable o debe, hermano, ser reverente en su presencia. Él le mostró que el hombre debe ser reverente, debe ser humilde y luego entrar en acción, ponerse en acción. Amén, hermanos. Para que el Señor, ¿verdad?, nos ayude en esta hora, porque verdaderamente lo necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Damos gracias al Señor.